Muy buenas noches, el Señor les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes. Les damos la bienvenida a la transmisión de este altar familiar. Gracias damos a Dios por otro día maravilloso que Él nos permite estar en su presencia, que Él nos permite poder transmitir, enseñar la palabra, enseñar los principios del reino de Dios tan importantes para nosotros. Le damos gracias a Dios por eso. Dios es fiel, muy fiel. Así que saludamos ya a todas esas familias conectadas, esas familias que están aquí pendientes, firmes aquí en la transmisión de este altar familiar. Dios les bendiga. Saludamos ya a ver quién está acá conectado. Aquí me aparece que está nuestra hermana, la hermana Janet Bermúdez, ya conectada. También la hermana Doris Beltrán. Dios les bendiga. El Señor les guarde a cada uno de ustedes. Bendigo la vida de mi hermana María Eugenia, que ya está también conectada ahí fielmente. Qué bueno, la hermana Noemí Lorena, mil bendiciones Noemí. La hermana Ofelma también, mil bendiciones Ofelma. Wilson conectado también. Está también nuestra hermana Carmen Pita, conectada ya con esta transmisión del altar familiar. Dios es bueno, Dios tiene una palabra, Dios tiene un mensaje para ti, para tu casa, para tu familia, y vamos a recibirlo con todo el gozo del Señor, porque la palabra es vida, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra cumple el propósito con el cual el Señor la envía. Nos gozamos con su palabra, debemos anhelarla, debemos desearla, como dice la palabra, desead la leche, así como los niños anhelan su leche, así también nosotros debemos desear ese alimento que es la palabra, debemos anhelarlo con todo nuestro corazón. Deseamos que todos ustedes estén siendo muy bendecidos por Dios, deseamos que la paz de Dios esté gobernando sus hogares, deseamos que estén viendo la manifestación de Dios en sus vidas, en sus casas. Ese es nuestro anhelo como pastores, como personas que guiamos un pueblo por los caminos del Señor. Nuestro anhelo es que todos puedan conocer a Dios, que todos puedan experimentar la misericordia, la gracia, el favor, el amor de Dios, que es inmensamente grande, es un amor incalculable. Y por eso nuestro deseo es que usted lo experimente, que su casa lo experimente. Por eso es motivo de alegría cuando ustedes abren las puertas de su casa para que la palabra sea predicada, para que la palabra sea expuesta. Bendecimos también la vida de Julie, que ya se conectó. Bendecimos la vida de Nubia. Mil bendiciones. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus familias. Recuerde compartir este link con otras personas, con familias que usted sabe que están atravesando momentos difíciles. Qué mejor ayuda que decirles, mira, escucha la palabra, porque sabemos que la palabra va a cambiar tu vida. La respuesta a todas nuestras necesidades siempre está en Dios. Él es la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Así que estos son momentos donde uno tiene que compartir ese mensaje, compartir la palabra, para que muchos puedan conocer y recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Es importante hacerlo, mi hermano. No es tiempo para quedarnos callados. Es tiempo de hablar, es tiempo de compartir, es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de decirles a otros que Cristo está a las puertas, que Cristo está por venir. Mi hermano querido, yo te pregunto a ti, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tienes todo listo para partir? Porque en cualquier momento nos llaman, en cualquier momento recibimos la llamada del cielo que nos va a decir, sube acá. Con voz de trompeta sonará la final trompeta y se oirá una voz que dirá, sube acá. Y nosotros, las ovejas de su redil, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y vienen. Nosotros que estamos buscándole, que le creemos, que estamos cada día anhelando más de Dios, nosotros vamos a escuchar esa voz y en un abrir y cerrar de ojo seremos arrebatados juntamente con el Señor y nos encontraremos con Él en las nubes. Y todos nosotros estaremos allá en esas moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. Recuerde esa promesa, nunca se le olvide esa promesa. Jesús nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros y luego vendré
y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, mi hermano, nosotros estamos anhelando y estamos expectantes del cumplimiento de esa promesa, que el Señor venga por nosotros, que nos vayamos con Dios. Así que el tiempo es corto. El tiempo está corriendo, mi hermano, el tiempo está corriendo. Tenemos que ganar el mayor número de almas posibles. Tenemos que compartirle a las personas. Aprovechemos esta situación que Dios permitió que se generara, toda esta pandemia, todo este virus. Dios permitió que todo esto sucediera porque es la forma como la gente vuelve el corazón a Él, y muchas personas han reconocido en medio de esta dificultad, han vuelto su rostro a Dios, han reconocido que sin Dios es muy difícil, es imposible superar todo esto. Entonces es el momento, es la situación especial. Dios creó el escenario perfecto para que podamos predicar su palabra. Es como si el Señor nos dijera: mire, les estoy poniendo todas las almas en bandejita de plata para que les prediquen. He creado la situación perfecta para que todos vuelvan su rostro a Dios. Así que, mi hermano, no desaprovechemos esta etapa, no desaprovechemos este momento, porque es crucial para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Vamos a llenar el cielo. Si tienes a alguien ahí a tu lado, quiero que le digas: vamos a llenar el cielo. El trabajo no es llenar la iglesia, el trabajo es llenar el cielo. Vamos a llenar el cielo, porque hay muchas moradas, muchas, todavía hay muchas moradas. En el cielo hay demasiadas, hay bastantes, hay una cantidad tremenda de moradas. Y el Señor quiere que lleguemos a ocupar esas moradas. Así que, mi hermano, invita a más personas a que se acerquen a Cristo. Invita a más personas a que lo conozcan. Comparte la palabra, envía el link, porque a través de estos medios nosotros estamos haciendo que la gente vuelva su rostro a Dios. Así que, mi hermano, compártelo con tu familia, compártelo con tu grupo de amigos ahí en Facebook, y haz que ruede el mensaje de Cristo. Amén. Voy a invitarles para que hagamos una oración, para que cierre allí sus ojos y le demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa palabra hermosa que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu mano está con nosotros. Tú nos sustentas, tú nos sostienes. Tú derramas, Señor, de tus ricas bendiciones sobre nosotros cada día, cada instante, cada momento, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Permite que hoy tu palabra, que nunca vuelve vacía, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la estás enviando. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, prepárate para la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice la palabra: y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Ahora, mi hermano querido, yo quiero que tú pongas tu nombre ahí en esa última partecita, donde dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Coloca tu nombre ahí, apérsionate, apropiate de esta palabra, esta promesa. Y di: y bendijo Jehová a Jaime y a toda su casa. Coloca tu nombre: y bendijo Jehová a Pedro, y bendijo Jehová a Marta, y bendijo Jehová a José y a toda su casa.
Mi hermano, el deseo de Dios es bendecir tu vida y bendecir tu casa y bendecir tu familia. Ese es el deseo de Dios. Dios no ha cambiado de pensamiento. Dios no ha cambiado su forma de pensar. Él siempre quiere darle lo mejor a sus hijos. Y Él derramó bendición en la casa de Obed-Edom. Ahora vamos a leer un poco el trasfondo de este versículo que estábamos leyendo. Resulta que en la ley de Moisés, cuando Dios establece, la ley de Moisés establece también el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era una carpa grande, inmensa, que ellos la levantaban en medio del desierto, en todas sus correrías. Cuando duraban un tiempo allí, establecían la carpa, luego la levantaban, seguían caminando. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían, establecían levantaban el tabernáculo y duraban un tiempo allí, años, 2 años, 3 años, y volvían y elevaban las carpas y seguían caminando. Ahora, ese tabernáculo fue un diseño de Dios. No fue que Moisés se lo inventó, fue un diseño del cielo. Ese tabernáculo constaba de 3 recámaras que estaban divididas por unas cortinas. Entonces estaba la parte exterior, que era donde estaba lo que se llamaba el altar del holocausto, que era donde sacrificaban los becerros, los animales que iban a ofrecer en holocausto, y posterior a eso estaba una pileta de agua, y luego entraba uno a las cortinas y entraba a un primer cuarto que estaba allí, y en ese lugar estaba en una mesa los panes, la mesa de los panes de la proposición, en otra estaba un candelabro con 7 brazos, y en otra estaba al frente, había un altar que era un altar de incienso, ahí se quemaba un incienso para hacer olor grato delante de Dios, y detrás de eso, y luego había unas cortinas, y en esas cortinas era lo que se llamaba el lugar santísimo. La primera parte era el atrio exterior, la recámara siguiente era el lugar santo, y luego las cortinas que eran el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo había algo que se llamaba el arca de Dios, y esa arca era un cajón que ya el Señor le había dado las medidas exactas a Moisés, y ese cajón estaba todo recubierto de oro por dentro, por fuera. Tenía unas astas largas que era con las cuales los sacerdotes la cargaban, y en esa arca, en la parte de arriba, habían labrados unos querubines con sus alas extendidas, labrados en oro, y estaban allí con sus alas extendidas. Y esa arca, mi hermano, dice que simbolizaba la presencia de Dios. Yo le había dicho a Moisés que desde ese lugar Él se iba a manifestar al pueblo, y desde ese lugar iba a hablar con Moisés. Entonces esa arca era un simbolismo de la presencia de Dios, y era algo valioso, era un tesoro incalculable para el pueblo de Israel. Era el tesoro más preciado que ellos tenían, el arca de Dios. La presencia de Dios estaba allí manifestándose. Entonces era un tesoro, y solamente los sacerdotes, los levitas, tenían la responsabilidad de tomar esa arca y de cargarla, nadie más. Y estaba en el lugar santísimo, ese lugar separado por unas cortinitas. Ahí solamente podía entrar el sacerdote, solamente podía entrar Moisés y el sacerdote. Una vez al año podían entrar allá, y tenían que hacer una serie de sacrificios, cumplir una serie de requisitos para poder entrar a ese lugar. Entonces desde allí era que Moisés se comunicaba con Dios. Él hablaba con el Señor allá desde ese lugar. Una nube espesa que se formaba en ese lugar era la presencia de Dios, la Shekinah de Dios en ese lugar. Y dentro de esa arca habían 3 objetos importantes que tenían un gran simbolismo. Más adelante hablaremos de eso, pero lo que yo quiero recalcar hasta aquí es que esa arca, desde el momento que el Señor la estableció a través de la ley de Moisés, por todas las generaciones, siempre había sido considerada un tesoro, algo precioso, algo muy preciado dentro del pueblo de Israel. Resulta que en una de las etapas de la historia de Israel se levantó un sacerdote llamado Elí, y Elí desafortunadamente no fue un hombre temeroso de Dios. Elí no fue un hombre recto. Elí, aunque era sacerdote, Elí fue muy permisivo con sus hijos. Él permitió que sus hijos
fornicaran dentro del templo. Ya no era una tienda, ya era un templo construido con piedra, con la misma imagen, con el lugar santo, el lugar santísimo, separado por unas cortinas. Ya no era una carpa, sino era un edificio construido. Pero Elí ya fue muy permisivo. Elí fue muy condescendiente con sus hijos robaban las ofrendas, fornicaban en el templo con las mujeres. O sea, se desató una serie de cosas que desagradaron mucho a Dios. Y Elí no les decía nada a sus hijos, era muy permisivo. Entonces esto causó la indignación del Señor. Y por eso el Señor, a través de Samuel, cuando apenas era un muchachito Samuel, el Señor le habló a Samuel y le dijo para que hablara con Elí y le dijera que el juicio que iba a desatar, y el juicio era que en un solo día sus 2 hijos caerían muertos. Entonces, cuando vino una batalla contra los filisteos, sacaron el arca, porque el arca era la presencia de Dios y eso les daba respaldo y les daba seguridad y confianza al pueblo de Israel. Entonces la llevaban los sacerdotes, los hijos de Elí, pero resulta que había desagradado tanto a Dios lo que habían hecho, que la presencia de Dios no respaldó a Israel en esa batalla. Israel perdió la batalla, los hijos de Elí murieron los 2 ese mismo día en la batalla, y lo más tremendo de todo, el arca fue tomada por los enemigos. Los enemigos tomaron el arca del Señor y se la llevaron, y eso fue el mayor oprobio que tuvo Israel. Sin embargo, cuando ellos se llevaron el arca, Dios castigó también al pueblo que se llevó el arca, los castigó con tumores, y ellos devolvieron el arca, la mandaron con unos bueyes para que se llevaran el arca, y el arca fue conducida hasta el pueblo de Israel nuevamente. Y el arca estuvo en la casa de un hombre llamado, en la casa de un sacerdote, y dice la palabra, está en la ciudad de Kiriat Jeraim. Kiriat Jeraim era una ciudad de Judá, y el sacerdote que la recibió se llamaba Abinadab. Entonces él tomó el arca, porque era sacerdote, como levita, tenía el respaldo de Dios para que el arca estuviera en su casa. Entonces cargaron el arca y la pusieron allá en su casa. Y estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab. Cuando se levanta Saúl como rey, a Saúl no le interesó para nada llevar el arca de Dios a su casa, a Israel. No le interesó, nunca la buscó. Y el arca estuvo 20 años allá en la casa de Abinadab. Cuando muere Saúl, algunos ya conocen la historia, Saúl por su desobediencia, su negligencia, muere, y Dios levanta a David. Y cuando David se levanta como rey, una de las primeras tareas que David propuso en su corazón fue traer el arca, porque David era un amante de la presencia de Dios. David, el dulce cantor de Israel, era un amante de la presencia de Dios, amaba, anhelaba, deseaba la presencia de Dios, y en su corazón él dijo: el arca tiene que estar acá en Jerusalén y voy a traer el arca. Y él se fue, y con esa emoción llevó un grupo de hombres y sacerdotes para traer el arca, pero desafortunadamente David cometió errores, porque en su emocionalismo no entendió cuál era la manera correcta de llevar el arca, y él pensó que era como cargar cualquier mueble. Entonces agarraron el arca y la montaron sobre un carro jalado por bueyes y la empezaron a traer, y David estaba danzando porque traían el arca, pero dice la palabra que los bueyes tropezaron y el arca trató de caerse, y entonces un hombre que iba allí llamado Usa puso su mano en el arca, en el cajón, lo tocó para tratar de evitar que cayera, y tan pronto toca el arca, que era la presencia de Dios, Usa cayó fulminado en ese lugar, murió automáticamente. Entonces David se llenó de miedo y se dio cuenta que esto no era cualquier cosa, que por encima del emocionalismo, esto era la misma presencia de Dios, y sintió mucho temor y se entristeció porque Usa murió en ese lugar, se entristeció mucho, y entonces su corazón dijo en su corazón: no, esto es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo voy yo a llevarme el arca de Dios a Jerusalén? Más bien llevémosla a otro lugar, no la llevemos a Jerusalén, no estamos preparados para eso en nuestra casa, y sintió mucho miedo. Entonces había un hombre llamado Obed-edom,
que también era un sacerdote. Y entonces dijeron, dejémosle el arca allá a Obed-edom. Quizás las personas que vieron el acontecimiento cuando el arca mató a Usa y dijeron, llevémosela a Obed-edom, dijeron, no, deshagámonos de esto, dejémosela a Obed-edom. Quizás lo vieron desde su perspectiva humana, dijeron, no, vamos a quitarnos este problema tan tremendo, esta responsabilidad tan grande, dejémosela a él. Otros dirían, pobre Obed-edom, no sabe lo que se está llevando, qué responsabilidad, donde la toquen se mueren todos. Y quizás unos pensaban así, pero resulta que Obed-edom no. Obed-edom también era un amante de la presencia de Dios. Obed-edom también aprendió a amar la presencia de Dios. Y entonces Obed-edom se puso contento y se alegró porque el arca de Dios estaba allá. Se alegró porque le llevaban el arca de Dios y organizó todo y metió en el arca allá. Y dice la palabra que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom y lo bendijo. Estuvo solo 3 meses y lo bendijo a él, a su casa y todo lo que tenían. Todo eso trae la presencia de Dios. Ahora, la primera enseñanza que yo le quiero entregar a usted hoy, mañana damos otra enseñanza, pero la primera enseñanza es esta, mire. En la antigüedad, la presencia de Dios estaba en un arca. En la antigüedad, la presencia de Dios estaba en un cajón. Bajo la ley, el arca y la presencia de Dios estaban representadas, o la presencia de Dios estaba representada en esa arca, en ese cajón, porque era lo que Dios había establecido, era lo que Dios había mandado, y había toda una cantidad de pasos para que esa arca pudiera ser movilizada. Dice la palabra en Éxodo 25, 22, dice, el Señor le dijo a Moisés, y de allí, hablando de esa arca, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ese lugar, los querubines que estaban labrados en oro era un simbolismo de lo que había en el cielo, donde la palabra dice que los querubines están alrededor del trono del Señor, guardando el trono, guardando la gloria de Dios. Entonces esos querubines labrados eran un simbolismo de lo mismo, con sus alas extendidas, guardando la gloria de Dios. Entonces bajo el antiguo pacto era de esa manera, pero bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, ya no el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia, dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, y Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Fíjese cómo Jesús vino y cambió las cosas. En la antigüedad, la presencia de Dios estaba en esa arca. Y bajo el nuevo pacto, ya la presencia de Dios viene a cada creyente que recibe y reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Es decir, ahora nosotros somos esa arca viviente, nosotros representamos esa arca donde la presencia de Dios viene. Ya nosotros no necesitamos un cajón lleno de oro, un cajón con querubines allá para ir y postrarnos y adorar y buscar a Dios. Ya no necesitamos eso. Dios viene a ser morada en nuestro corazón. Dios entra en nosotros cuando tú lo recibes. Él viene a tu vida, Él viene a hablar a tu corazón directamente. Ya nosotros no necesitamos un intermediario como era en la antigüedad. El pueblo necesitaba que el sacerdote entrara al lugar santísimo y desde ese lugar Dios se manifestara, diera el mensaje y ellos lo transmitían al pueblo. Ya no es así. Ahora tú mismo puedes disfrutar de la presencia de Dios. Ahora tienes el privilegio de que Dios te pueda hablar a ti directamente, sin intermediarios. Él puede hablar a tu corazón sin mediadores, sin nadie que esté intercediendo para traerte el mensaje. Dios mismo se puede revelar a tu vida. Dios mismo te habla. Dios mismo habla a tu corazón. Entonces ese es el propósito de Dios, que la presencia de Dios venga a cambiar tu vida. Fíjese en este detalle, tenga en cuenta este detalle. El arca, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Abinadab 20 años. 20 años
y en 20 años la palabra no registra ningún milagro en la casa de Abinadab. La palabra no dice nada, solo dice que estuvo 20 años. La palabra, el nombre de Abinadab significa padre de nobleza. Eso significaba el nombre del sacerdote Abinadab, padre de nobleza. 20 años estuvo el arca, la estuvo guardando, nunca pasó nada, nunca pasó nada. Luego traen el arca a la casa de Obed-edom, solo duró 3 meses y cambió todo. En 3 meses revolucionó la casa de Obed-edom, lo bendijo a él, lo bendijo a su casa, bendijo todo lo que tenía. ¿Por qué lo revolucionó? Porque había algo diferente en el corazón de Obed-edom. Tanta fue la bendición que llegó el mensaje nuevamente al rey David. Y le dijeron, rey, Dios ha bendecido la casa de Obed-edom. Solo 3 meses y lo bendijo. Y entonces David se volvió a animar y dijo, ok, listo, vamos a traer otra vez el arca a Jerusalén, pero hacerlo de la manera correcta. O sea, hubo una transformación tan tremenda en la casa de Obed-edom cuando llegó el arca que todos notaron la bendición en Obed-edom. Ahora la pregunta es, ¿por qué en 20 años no pasó nada con Abinadab, pero en 3 meses se revolucionó la casa de Obed-edom? El nombre de Obed-edom, Obed-edom significa siervo de Edom, o Edom sirve. Abinadab, padre de nobleza, Obed-edom, siervo de Edom. Fíjese la diferencia. Una persona puede ser noble, pero no servirle a Dios. Y la diferencia estuvo en eso, que Obed-edom decidió en su corazón servir a Dios. Era algo que venía dentro de él, el deseo, el servicio marca la diferencia. Yo pienso que en la casa de Abinadab estaba la arca, la miraban con respeto, pero de lejitos. Nadie se acercaba, solamente fue algo precioso que tenían en su casa, pero de lejitos nadie la tenía en cuenta. Pero para Obed-edom era diferente. Yo me imagino a Obed-edom todos los días postrado delante de esa arca, adorando, gozándose, disfrutando la presencia de Dios, haciendo que esa arca fuera realmente algo valioso en su vida. Y eso agradó tanto a Dios que lo bendijo de una manera tremenda. Para ilustrarle, por ejemplo, todos podemos tener una Biblia en la casa, pero quizás algunas personas tienen la Biblia abierta ya en el Salmo 91, una Biblia muy bonita, muy grande, hermosa, con ilustraciones, abierta en el Salmo 91, allá de decoración. Nadie se acerca, nadie la toca, nadie la mira, pasan, van, vienen y la Biblia ya abierta. No sirve para nada eso. Pero hay otras personas que tienen quizás una Biblia más sencilla, más pequeña, pero todos los días la toman, meditan en ella, la escudriñan, la retienen, le piden a Dios, háblame con tu palabra. ¡Wow, mi hermano! Unos son como Abinadab, que tienen las cosas de Dios como algo religioso, que tienen a Dios como una religión, pero otros son como Obed-edom, que quieren vivir la presencia de Dios, que quieren vivir a Dios, que Dios sea una realidad en sus vidas. Si tú quieres ver la bendición de Dios en tu casa, tú no puedes tener a Dios como una religión. Tú no puedes tener a Dios simplemente como una creencia más de tantas creencias que tienes. No puede ser así. Dios tiene que ser real en tu vida. Dios tiene que ser esa persona real, esa persona que realmente influye en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y eso depende de ti. Eso depende de ti, hacer que Dios sea real en tu vida, la manera como tú lo buscas, la manera como te acercas a Él. Eso es lo que marca la diferencia. Obed-edom marcó una diferencia porque buscó a Dios de corazón, aprovechó ese tiempo con Dios y en solo 3 meses Dios revolucionó toda su vida, su casa, su familia, lo que poseía. Solo 3 meses fueron suficientes para darle un giro total a la vida de Obed-edom. ¿Cuánto necesita Dios para cambiar tu vida? ¿Cuánto necesita? Hay personas que desafortunadamente dicen, no, yo conozco a Dios desde mi juventud, conozco a Dios desde hace tantos años, pero mi vida no ha cambiado, mi vida sigue igual. ¿No estaremos acaso haciendo lo mismo que hizo Abinadab? ¿No será que volvimos a Dios una religión? ¿No será que las cosas de Dios las volvimos como un mueble más en la casa?
algo más que está ahí ocupando un espacio en la casa. ¿Por qué muchas personas en corto tiempo empiezan a buscar a Dios de corazón y son tan transformados, tan cambiados, empiezan a ver y a experimentar la gloria de Dios como nunca antes? Eso depende de nosotros. Eso depende de la actitud como tú tengas a Dios en tu casa. El deseo, mi hermano querido, y el propósito de Dios es que su casa, su presencia esté en tu casa. El deseo de Dios es que esa presencia se manifieste en tu casa. Porque Abinadab tuvo la presencia de Dios en su casa, pero nunca se manifestó. Nunca hubo una manifestación poderosa de Dios en su casa. Solo estaba allí porque la tenían como una religión más, lo tenían simplemente como un mueble más. Pero Obed-Edom hizo la diferencia porque su adoración, su deseo de servirle, su honra, la forma como él lo buscaba, hizo que la presencia de Dios no solo estuviese allí, sino que se manifestase en ese lugar. Mi hermano, nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar está Dios, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Su presencia está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Yo siempre le hago la pregunta a la gente, ¿Dios está en el infierno? ¿Qué cree usted? ¿Dios está en el infierno? Sí, claro que está en el infierno. Dios está en todo lugar. Si no estuviera en el infierno no sería omnipresente. En todo lugar está Él. Está en el infierno, pero no se manifiesta en ese lugar. Nadie siente la presencia de Dios en ese lugar de tormento. Nadie la siente. Está ahí, pero nadie la siente, porque no se manifiesta. Y así pasó en la casa de Abinadab. Estaba la presencia, pero nunca se manifestó, porque no hubo alguien que se convirtiera como en ese imán, ese instrumento a través del cual Dios manifestara su presencia que ya estaba allí. Así, mi hermano querido, nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa, pero el deseo de Dios no es solo estar allí, es manifestarse allí, es manifestar su bendición, manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar la sanidad, manifestar la restauración, manifestar la liberación, manifestar todo lo que dice la palabra que trae la presencia de Dios. Eso es la diferencia. Así que nosotros vamos a esforzarnos no solo porque la presencia esté en nuestra casa, sino que la presencia de Dios se manifieste en nuestra casa. Que tú y yo, que ahora somos el arca portadora de la presencia de Dios, hagamos que esa presencia gloriosa se manifieste en nuestra casa, en nuestra familia y en todos los que están a nuestro alrededor. Yo te quiero invitar por un momento a que cierres tus ojos y que hagamos una oración delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos agradecidos contigo por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Ahora, mi amado Jesús, nosotros deseamos que esa presencia se manifieste poderosamente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Señor, que así como tú transformaste en tan corto tiempo la vida, el hogar, la familia de Obed-Edom, Señor, deseamos con todo nuestro corazón que nuestra familia experimente esa revolución de tu presencia, que nuestra familia experimente ese manto y esa presencia tuya, Dios mío, que lo cambia todo, que sana, que libera, que restaura, esa presencia que levanta, esa presencia que rompe cadenas, esa presencia que rompe yugos, esa presencia que hace que todo sea diferente. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amado Jesús. Gracias por esa promesa gloriosa,
porque tú dijiste, Señor, que cuando te recibimos a ti, cuando guardamos tu palabra, tú vienes a ser morada en nosotros. Y yo sé que tú has hecho morada en nuestra vida, tú has hecho morada en mi vida. Quiero que lo repitas allí con la mano en tu corazón y dígale, Jesús, yo sé que tú has hecho morada en mi corazón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen morada en mi vida. Tú has venido a morar, tú estás aquí en mi corazón, Señor. Y yo quiero que todos los que estén a mi alrededor, los que estén en mi familia, Señor, sean impregnados por tu gloria, por tu poder y por tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano querido, deseo con todo corazón, con todo mi corazón, deseo que tu casa sea bendecida como lo fue la casa de Obed-Edom. Que se oiga, que se escuche cómo Dios ha bendecido tu vida, cómo Dios ha bendecido tu casa y tu familia. Mi hermano, el Señor les bendiga en gran manera. Recuerden que mañana nuevamente 5:30 de la mañana estaremos conectados en el devocional de la mano de Dios. Así que acuéstese tempranito, descanse para que nos levantemos fresquitos a buscar la presencia de Dios. Y en la noche, nuevamente 8 de la noche, estaremos acá transmitiendo nuestro altar familiar. Mil y mil bendiciones, que el Señor sea propicio a cada una de sus oraciones y a todas las necesidades que tiene. Dios les bendiga en gran manera.